Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, miércoles, estamos transmitiendo una charla nuevamente porque acabamos de terminar una con el abogado general de la SEP a las 5 de la tarde y hoy estamos precisamente con el doctor César Correa Arias, profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI-2, quien además ha estado en colaboración en muchas áreas de su profesionalismo como doctor en ciencias, pero sobre todo que ha estado en España, en Francia, en México, en Costa Rica, en Colombia y Argentina. Y tenemos que resaltar algo muy interesante. Él está a cargo del proyecto de construcción de ciudadanía y sostenibilidad de tema socioambiental con 27 investigadores de Iberoamérica, precisamente de 7 países que conforman este proyecto. Y pues realmente vamos a hablar sobre el bienestar social en la economía mexicana, pero sobre todo desde la economía circulante. Pues bienvenido, doctor César Correa, ¿cómo has estado? Muchas gracias. Encantado de estar aquí acompañando a la Fundación Dialoga Bahía y pues Ausencio aquí a dialogar un poco sobre este asunto de la economía circular y sobre todo, como bien decía, yo tengo el doctorado en Ciencias de la Educación en Toulouse y pues hemos venido haciendo un trabajo sobre la responsabilidad socioambiental y cómo esto genera también una circularidad, también no solamente en el campo de la economía, sino una circularidad en los valores sociales que fundamentan esta economía circular. Entonces, ¿consideras que realmente es fundamental esta parte del sistema socioambiental? Porque pues no lo consideramos a veces mucho y esto es una razón de ser en el tema ambiental, porque si lo incluimos dentro de la fase económica, pues realmente estamos debiéndole al ecosistema muchas cosas, pero sobre todo los espacios naturales y todo, y que eso contrarresta en el mundo en que vivimos, doctor César Correa. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este proyecto que están realizando ustedes desde esta construcción ciudadana y de sostenibilidad de socioambiental? Sí, muchas gracias. Mira, maestro Ausencio, hay varios elementos muy importantes que resaltar de la evolución de la economía circular y cómo se va instaurando este lenguaje de lo socioambiental desde el informe Brundtland, que fue tan importante en octubre de 1987 y que logró como una orientación no solamente vinculada a una economía lineal, sino a una economía que tuviera no solamente la concepción de desarrollo, de crecimiento exponencial de las riquezas, sino más bien una responsabilidad y una ética como componentes importantes. Hay que resaltar que uno de los elementos fundamentales después de Brundtland, más bien anterior a Brundtland, fue esta reunión que hizo Naciones Unidas en 1972 en Estocolmo y que dio origen a una declaración que orienta hacia un aspecto de la responsabilidad social y de la ética, esta ética ciudadana. Entonces aquí se liga como dos componentes muy importantes, la ciudadanía y la responsabilidad socioambiental. Una simbiosis que sin duda es importante, ya que hay algunos aspectos de la economía lineal que sí plantean aspectos, por ejemplo, de la sustentabilidad, que está más vinculada a el uso adecuado de los recursos, pero no a la sostenibilidad que tiene un componente ya valorativo, axiológico, ético y de responsabilidad. Entonces, pues a partir de eso también es importante otro elemento fundamental cuando en 1998 se otorgó el premio Nobel a Amartya Sen, bien conocido por su trabajo
sobre el desarrollo y sobre las teorías de capabilities, de capacidad, de capacidades, y junto a Mahbub ul Haq, que fue un economista pakistaní que juntos recibieron el premio Nobel por algo muy importante. Mahbub ul Haq sentó las bases con Amartya Sen del índice de desarrollo humano. Entonces, bueno, tenemos ahí entonces tres elementos muy importantes. El elemento ético, valorativo y de responsabilidad social, pero también el elemento de la sustentabilidad y de la sostenibilidad. Entonces, pero hay un componente muy importante que ahora se ha trabajado desde hace varias décadas atrás, pero que con mayor énfasis trata de ser transversal al currículo, que es la educación socioambiental. Aspectos como la ecología social, que se pueden leer en Aldo Leopold, que ayudaron a que las personas pensaran no en una economía únicamente situada individual, sino para el bien colectivo. Quiero hacer un poquito de resemblanzas o historia. Del año 2000, voy a poner este indicador que acaba de salir precisamente de expertos, como lo acabas de decir, Stiger, en el tema de Premio Nobel de Economía, y algunos otros expertos reunidos dicen que el 1% de la población del mundo del año 2000 al 2025 ha concentrado el 40% de la riqueza, pero que el 50% de la población del mundo ha nada más concentrado el 1% de la población, de la riqueza. Imagínate, ahorita que estamos dialogando contigo, doctor César Correa, estas disparidades, este tema de cultural, socioambiental y todos estos aspectos, y que se está concentrando tanto la riqueza entre 2, 3, 4, 5 actores que ustedes ya los conocen. ¿Qué hacer entonces para transformar desde la economía circular que nos vaya bien a todos? Porque entonces va a llegar un momento en que se va a contraer esta economía porque pues no hay dinero que nos alcance, porque entonces estamos en una etapa donde los asalariados únicamente consumimos al día a día, pero no generamos un ahorro ni una oportunidad futura. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, muchas gracias. Queda pendiente el tema del proyecto, que me parece podemos comentar más adelante. Sí, claro. Pero regresamos al proyecto ahorita. Sí, dentro de la lógica de una economía lineal, pues uno siempre está pensando, o siempre se está pensando en esta lógica de una maximización de la riqueza. Por lo tanto, es una vía de consumismo, de un capitalismo tardío que no lleva a ninguna parte, que lleva a la destrucción, a la erosión del ecosistema dentro de un posicionamiento antropocéntrico que no permite, pues, dar cuenta de seres orgánicos, inorgánicos, y de establecer una vía dentro de un ecosistema planetario, por ponerlo en términos de Edgar Morin. Este tipo de desvinculación con el mundo de la vida de los sujetos hace que pensemos que, digamos, países que siempre han estado en el Club de París, en la OCDE, etcétera, en estas organizaciones, porque creemos que tienen un PIB alto, quiere decir que no exista la pobreza. Y esto es precisamente, maestro, uno de los aspectos que Amartya Sen y Ul Haq, este economista pakistaní, nos llevan a pensar precisamente basados en el índice de desarrollo humano. Eso quiere decir que un PIB como el de Brasil, que es bastante alto y que es importante, no quiere decir que no exista la pobreza, como lo sabemos claramente. Lo mismo pasa en México, lo mismo pasa inclusive en Estados Unidos, y excepto en economías que tengan programas, digamos, que hagan una especie de redistribución, políticas de redistribución de la riqueza.
Claro. Bueno, entonces aquí hay un elemento que a mí me parece fundamental, que es ese elemento de liga, de puente, que es lo educativo. Yo creo que en primer lugar, este proyecto que te comentaba Sí. sobre, y que tú muy bien comentabas sobre la sostenibilidad socioambiental, tiene tres aspectos fundamentales. Como investigadores, por supuesto, tenemos la misión de investigar sobre estos aspectos y de difundirlo, pero también tiene un elemento de docencia, de enseñanza importante. Hoy en día, pues las personas que van a nuestras universidades, sobre todo a las ciencias económico-administrativas, pues están pensando en cómo tener una maximización de la riqueza, Claro. pero no en un bienestar común. Entonces, al vincular estos estudiantes, que es en el proyecto que estamos, digamos, en la Universidad de Guadalajara, específicamente en el CUSEA, llevando los estudiantes en una materia que es toral, que es la ética profesional, y llevarlo al mundo valoral, pero también al mundo socioambiental, se hace una conjunción muy importante. La riqueza por la riqueza no tiene sentido si acabamos, si estrujamos el ecosistema. La crisis de deterioro ambiental es indudable y básicamente pues no tenemos un planeta B tampoco. Entonces creo que esta educación lo que hace no es orientarnos a una maximización de la riqueza y del individualismo que ha sido bastante anotado por filósofos como Byung-Chul Han en la Sociedad del Cansancio, etcétera, en La Colmena, sino más bien en un tipo de cultura de bienestar social y de bienestar comunitario. Eso quiere decir que los estudiantes a través de este proyecto en sus clases trabajan con metodologías dinámicas como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, y a través de estos proyectos, aunque uno no pensaría que fueran tan efectivos, lo son en el campo social. Claro. No es nuestro interés sacar las mejores papas, zanahorias Claro, o verduras, no. sino más bien en el proceso social que se cocina, que en esa urdimbre social que rescata precisamente el lazo social, la comunicación y la cooperación conjunta. Entonces, estas colmenas a las cuales obedecen estos trabajos metodológicos, casos internacionales como Japón, como China, que han presentado estos proyectos también de esta naturaleza y que buscan un sentido, una justificación, pero también un costo-beneficio, pero que va a impactar a la sociedad, que le va a mejorar a la sociedad, pero que también se va a mejorar el proyecto de la forma, yo lo digo atinadamente con el tema del bien común de los países nórdicos, que ellos lo que manejan es la productividad y dentro de la productividad unos programas fuertes exactamente ellos no están buscando la riqueza por la riqueza, sino que dispersar la riqueza para que todo funcione perfectamente en esos países. Entonces, desde tu experiencia, doctor, la educación, ¿cómo entonces está influyendo sobre el bienestar social para que nos vaya bien a todos? Claro, es una pregunta esas políticas toral. adelante. Sí, bueno, tú nombrabas ahorita a China como un ejemplo muy interesante. China ha invertido no solamente en la gran cantidad de universidades públicas de gran envergadura en sitios donde prácticamente no había ninguna oferta educativa, y eso ha generado también una conciencia sobre la parte ambiental. Conocemos que China ha sido uno de los países más contaminadores y que ha producido más efecto invernadero en el mundo. Pero también desde 2019 se ha hecho una campaña fundamental sobre la reforestación que está bastante ligada al currículum y al trabajo de aula de los estudiantes desde educación básica en general. Esto ha significado desde 2019 el 42% de toda el área verde del planeta. O sea, es prácticamente la mitad a través de todos estos años en reforestación que ha hecho la
República Popular China. Ujú. Entonces yo creo que lo educativo tiene un elemento fundamental en comprender que, en comprender, por ejemplo, la diversidad, ¿no? En Ujú. comprender digamos, la construcción de arboretum que no sea invasivo, que no responda a una, digamos, a una moda o a una estética, ¿no? Aquí Claro, tenemos un claro. ejemplo bien claro. México es uno de los países, el primer país con la mayor diversidad de pinos en el mundo y sin embargo, en los años 50, 60, se introdujo el eucalipto, que sabemos que es un gran tomador de agua, que utiliza mucha agua para su desarrollo sin tener ninguna Claro. plan y sin tener ninguna Pero, conciencia sobre pero todo esto, lanzó ¿no? el tema de Sembrando Vidas prácticamente Claro, desde ahí. claro. No sé hasta dónde, desde tu experiencia, esto ha resurgido o funcionando con Sembrando Vidas, precisamente el poner muchos árboles, pinos, esto acá, quizás para tala, en Canadá, pues realmente todas las casas se hacen con De precisamente madera, talando de claro. madera, el Ujú, pino y todo. sí, Nosotros, pues no, porque yo estaba viendo ahorita que la Organización Mundial de la Salud nos pide que tengamos de 5 metros cuadrados por habitante y sí. si nosotros revisamos los análisis, pues todo el mundo le estamos quedando de ver al planeta. Claro que sí. Mira, en Ujú, ujú, el Programa de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ujú, que se fundó en 2010, anotó que la economía circular tenía un elemento, era beneficiosa socialmente, pero que tenía un elemento fundamentalmente ético y de responsabilidad social. ok, Fíjate cómo empieza a cambiar en el lenguaje de Naciones Unidas esta orientación hacia la responsabilidad social, hacia la ética, que no se logra ujú, simplemente de manera espontánea, sino que debe pasar a través de un programa educativo y que permite que los estudiantes se conecten con actividades y con una conciencia sobre el medio ambiente. Pero además, eh, observar aquellas prácticas que van en contra de este tipo de razonamiento de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Una ujú, de ellas, por ejemplo, es el uso del PET, ¿no? Si ujú. puedes ver en un centro universitario como el CUSEA, cerca de 28,000 estudiantes, si un estudiante se toma, no digamos, pero de esos 25, digamos 10,000 compran una botella de agua al día, pues son 10,000 botellas que van a terminar finalmente en la basura y que van Imagínate, a, sí, diariamente. diariamente. Entonces, ¿y quién no toma agua? Y además agua embotellada que ya se ha constituido en una cultura. Pero si alimentamos una cultura sobre el uso del termo, por ejemplo, pues tendríamos una sustentabilidad Claro, y además una sostenibilidad y ahorro apoyada por económico. y ahorro económico, claro, a eso me Sí, refiero en el tema sí, de la sustentabilidad, exacto. porque manejas un recurso de una manera adecuada, pero también la sostenibilidad porque tiene una función ética y de responsabilidad socioambiental. Quiero decirles que estamos hablando con el doctor César Correa Arias sobre el tema del bienestar social en la economía mexicana, en la economía internacional, pero sobre todo vista desde la biodiversidad y desde los ecosistemas naturales también, porque lo está diciendo atinadamente. Si usted usara su cilindro, automáticamente iba a ahorrarse muchísimos, ¿qué? PEP, automáticamente. ¿Por qué? Porque todos los que estamos utilizando diariamente, ¿cuántos nos aventamos de estos plásticos y los tiramos diario a la basura? Que quizás tú puedes decir que me cueste un cilindro en 500 pesos y que lo tenga que estar reutilizando diariamente. Sí, pero me va a durar mucho y voy a Claro. ahorrar también en mi estructura económica de mi poder adquisitivo, pero también voy a dejar que voy a descontaminar, porque es decir esa palabra, descontaminar el medio ambiente. Sí, pero hay otro elemento Sí. también muy importante. Hay prácticas de economía circular
que, Ujú, que aparecen cuando aparecieron los homínidos ujú. y como son el trueque, por Sí, ejemplo, que permiten que que esta economía circular em, complemente y llene las necesidades de todos. ok, No podemos pensar en una economía lineal que solamente atiende las necesidades de aquellos con capacidad de pago, capacidad claro, económica, claro. sino de aquellos que básicamente no tienen modos de subsistencia. Entonces, aquí radica el elemento fundamental de lo educativo en el sentido de brindar valor y de brindar valor agregado a a prácticas comunitarias que permiten pues una viabilidad inclusive de esas comunidades. Comunidades que básicamente nacieron en economías muy angostas, en Ujú, poca diversidad, en cadenas, lo hemos visto, en cadenas de distribución también, como son los productos agrícolas que nunca funcionaron porque al sacar los productos, pues el transporte era a mayor costo y básicamente tiraban a la calle o en las regiones rurales, pues los productos de pan ujú, comer o los ujú. productos vegetales que se cultivaban. Entonces, este tipo de economía circular es una economía pensante, una economía también intuitiva, pero también una economía ética y una economía que invita a una innovación social diferente a la maximización de riquezas. Fíjate qué interesante desde tu perspectiva y análisis, doctor César Correa, porque en mis análisis econométricos y en el análisis del bienestar social de la economía mexicana, en mis puntos estratégicos que menciono de mi tesis doctoral precisamente, yo digo, bueno, del 40%, ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto es todo lo que producimos como nación. Usted produce, yo produzco, todos producimos, transformamos, pero de esos 40 billones que nosotros producimos como nación, billones de pesos, quiero decir que el 39% se lo queda el empresariado, ¿sí? Él, precisamente, si desde esta mención estamos hablando de un contraste de este 100%, estoy diciendo que el 39, estoy hablando de ni siquiera un 26 para la base salarial y el Claro, resto es para el gobierno. El gobierno se está quedando igual con otro tanto similar que el asalariado. Ahí compiten entre los asalariados y el gobierno en ese reparto de pastel. Pero aún así, el empresariado se lleva un poco de 6, 7, 8 puntos arriba de estas dos bases. Y entonces dices tú, claro. ¿realmente será conveniente que ellos soltaran un poquito más de esa productividad al asalariado? Porque gracias a ellos trabajan, el capital humano es muy importante para Claro. que también los hogares estén muy fortalecidos con calidad de vida. El gobierno también para que dé más, ¿qué? Servicios públicos y todo eso. Y llega un momento en que la cobija no alcanza para todos Mm, y desde ese análisis dices, ¿y qué hacer? Entonces, pues yo también observo que el gobierno, desde el gobierno actual de la presidenta, pues menciona que el 10% del presupuesto nacional se ejerce para programas sociales. Y sí, 1.200.000.000.000 de pesos se están dando a los programas universales. Y usted dice, bueno, ¿están sacando de pobreza? Sí, pero es un paliativo porque realmente tenemos que conectar a la productividad, a esta construcción de colmenas, sí, a estas áreas, a eso quiero llegar, porque no hay dinero que alcance. Llegar a un momento que el estira y afloja de esto que estoy mencionando del empresariado que se queda con el 39, va a llegar un momento en que él va a resistir a no querer dar más, porque ya puse el ejemplo de cómo es que se dispara mm, el ingreso con los empresarios y cómo nos quedamos más limitados nosotros, entonces tenemos que echar a andar esas colmenas productivas de las que tú hablas, doctor César.
pero fortaleciendo el ecosistema natural. Sí, bueno, hay algunas presiones muy importantes después de los años 80 que son importantes recalcar. Una de ellas han ocurrido desde la antigüedad, como es el caso de las migraciones. Yo creo que eso es un punto, tema es muy delicado. Claro, es un tema muy importante en la consideración de la economía en este momento, porque mire usted, solamente en el verano, la población de Málaga se duplica prácticamente, y todas esas personas que son europeos o latinoamericanos, asiáticos, etcétera, pues reciben también servicios públicos, consumen servicios públicos, salud, etcétera. ¿Y qué pasa ahí? A ver, platícanos. Claro, bueno, este tema es muy interesante analizar. Claro, eso es una de las cosas que nosotros hemos visto en ciudades que tienen una fuerte presión por las movilizaciones, por las migraciones, ¿sí? La movilidad social hoy se ha convertido en algo pues bastante natural, siempre ha pasado, ¿no? En tiempos de Pedro Abelardo, pues todos en el medioevo, todos los estudiantes iban a la Sorbona a escucharlos y se movían, es decir, también por las diferentes guerras, etcétera. Pero algo muy interesante es que desde hace ya varias décadas atrás se toma en cuenta cómo estas movilizaciones van generando unas modificaciones intensas en la economía. Ya no podemos pensar estrictamente en una división westfaliana de Estado-nación, sino que ahora hay una cantidad de agregados, tal como pasó igualmente en la Grecia antigua, con los metecos, con los extranjeros, pues claro, todas estas poblaciones consumen bienes, servicios, etcétera, pero también deterioran el ambiente. Nosotros podemos ver digamos, la huella de carbono que dejan los turistas en Cozumel, en toda la Riviera Maya, en playas del Mediterráneo, etcétera, y que pues los países enfrentan una crisis con estas migraciones porque pues el manejo de basura no siempre es lo más adecuado. Solo basta mirar después de un festivo en las playas en Europa, la cantidad, o en México o en Caribe, la cantidad de basura que hay, los plásticos que se consumen y se tiran, etcétera. Entonces yo creo que a todos estos elementos que ya son problemáticos hay que sumar otros que son por ejemplo, el tema de la geopolítica, es decir, cómo se está peleando hoy con la administración Trump y este asunto de los recursos naturales, y que disfrazados a través de conflictos, pues sabemos que detrás de todo esto está la adquisición de bienes naturales, de tierras raras, etcétera. Y a mí me parece esto un elemento, o sea, la geopolítica, la cultura, la economía, la migración, en general las innovaciones también culturales. Sabemos hace algunos pocos años el debate de la burka en Francia, etcétera. Y todos esos elementos hacen pensar que el medio ambiente no solamente se nutre de los estudios de la ecología o ambientalistas, sino también de lo social. Y esto es muy importante, es muy importante vincular este aspecto, y es desde ahí donde nosotros, los docentes, los investigadores, las personas que están a cargo de procesos formativos, podemos dar un aporte importante, relevante, sobre una cultura de una economía circular y de una responsabilidad socioambiental. ¿Qué podemos ver? Ya hemos analizado todas estas partes entre colmenas, construcción, ecosistemas, la tecnología. La tecnología es fundamental porque el premio Nobel de Economía dijo que la destrucción creativa ha hecho que se generen nuevos sistemas informáticos. ¿A qué le dice estos premios Nobel de la destrucción creativa? Es a lo obsoleto. A mí me tocó como cuando fui
director de ingresos del gobierno de Aguascalientes en el año 2000, ya llovió, dicen por ahí, pero a nosotros los tecnólogos en aquel tiempo con las finanzas nos invitaron porque los dígitos, estos binarios, el 00 iba a atrofiar a las computadoras, ¿te acuerdas de claro, eso? Sí. Entonces dice, pues hay que tener expertos en tecnología con finanzas para que hagan todos estos sistemas informáticos que hoy están en obsolescencia porque ya no sirven y tienen que reestructurarse porque realmente la tecnología ha hecho crecer mucho. Ahí está Airbnb, ahí Claro. está Didi, ahí están Uber, ahí están todas las plataformas y ve todo lo que concentran de riqueza. ¿Qué hacer entonces, doctor César Correa, con base a estos efectos? Porque también el que quiere concursar o hacer las mejores plataformas, cuando compite con esas empresas tecnólogas que procesan software, pues imagínate los pagos, no pagan un peso, pagan millones y nosotros como empresas chiquitas no podemos innovar esa tecnología eh, estándar al día, a eso me refiero. Y Claro. desde ahí entonces estamos desprotegidos porque no tenemos el alcance de la tecnología, pero no al nivel de sustento y conocimiento que la tienen esos mundos de revolución de esas grandes empresas. ¿Qué podemos hacer al respecto en ese aspecto sobre esa economía circular y cómo estas empresas pueden entonces empezar a avanzar? Porque entonces pues no estamos avanzando y el bienestar social se ve estancado desde el efecto tecnológico. Claro, bueno, uno de los aspectos más importantes de la tecnología es cómo varía las formas de producción y las formas de existencia de los humanos y en general de todos los seres vivos, orgánicos o no, o orgánicos o inorgánicos. Pero vinculados a todos estos elementos de responsabilidad social, está fenómenos como la gentrificación, que es un fenómeno presente en muchos países, yo diría en todos los países en el mundo, sobre todo a través de la vía del turismo, de la utilización del Airbnb y de pues vincular unas zonas que fueron vulneradas, no que eran vulnerables, porque eso es un concepto también, uno dice vulnerados, ¿no? Vulnerables, ¿no? Vulnerados, ¿no? Y yo creo que este asunto de la especulación tiene un rapport, tiene una estrecha relación con la sostenibilidad socioambiental, en tanto que se van erigiendo edificios, se van destinando barrios donde se rompe el tejido social e inclusive se van volviendo barrios sin identidad, ¿no? Porque se cambian a una estructura del turista, de paso, en la mirada del turista que ya sabemos es un poco desechable, ¿no? Claro. Que estos lugares. Eso es un aspecto. El otro, me refiero a este autor que hablábamos ahorita de Byung-Chul Han, filósofo surcoreano de origen heideggeriano, que plantea también cómo a través de la tecnología estamos conectados pero solos. Exacto. Sí, entonces, bueno, cuando hablamos de sostenibilidad socioambiental, estamos hablando también de ese tipo de sostenibilidad social que está limitada en el lazo social, en las interrelaciones, en la construcción de la subjetividad y de la intersubjetividad, y que genera un tipo de desesperanza que afecta no solamente a lo productivo, a lo social, a lo cultural, etc. Entonces creo que la tecnología tiene bastantes aspectos relacionados, no solamente por los desechos de la tecnología, que ya son otra cosa. Por ejemplo, en el caso de baterías de litio, ahorita se están utilizando más iónico sódicas que permiten que estas baterías rindan más y que dejen menores residuos sólidos. Entonces son innovaciones que yo creo, innovaciones como la IA y la calidad de esta, digamos, el ambiente que genera la IA en los términos de futuro posible de las ciudades. Como las ciudades del futuro serán ciudades solas, interconectadas, de personas, quiero decir, de personas solitarias, supremamente interconectadas, dependientes, como somos ahorita. Prácticamente estamos hablando del presente. Pero fuera de eso,
al estar tan súper tecnologizadas, pues tenemos una mínima también posibilidad, o tal vez más bien no mínima, enormes posibilidades de conexión, pero también pocas posibilidades de interacción. Y lo digo por cuatro aspectos, especialmente por tres aspectos importantes. Uno, que es el ghosting, que es cuando una persona desaparece de las redes después de establecer un tipo de relación con el otro. Otro que es el breadcrumbing. El breadcrumbing son, como el crumbing son las migajas, es decir, aquellas personas que dejan unas migajas apenas de su personalidad, de sus historias, pero que no hablan a profundidad y que van dejando apenas no algunos huellas, datos. Pero sí datos. Sí, exacto. Y finalmente el fooding, que a mí me parece también muy interesante y que lo vemos todos los días, y es aquella atención que se pierde debido a estar hiperconectados todo el día con la tecnología móvil, con nuestro celular. Entonces, hay variados estudios y muy importantes sobre, desde Primsky, desde los nativos y los migrantes tecnológicos, que ya se ha de pasado un poco porque estos fueron estudios del 2000, pero que anotan también a un exacerbado uso de la tecnología, y un zapping enorme como lo hacemos hoy en día, pero también una indigestión informativa. Entonces eso me parece que es muy importante para generar un buen ambiente, ¿no? Entonces, para todos los que nos están siguiendo en las redes, el bienestar social, el antes o el de hoy o el del futuro, ¿cómo estábamos? ¿Estábamos mejor antes que hoy? Porque dices, estamos viviendo una vida aislada, sin comunicación. Antes había, de hecho, seguimos siendo en México como los que representamos lo más calidez, lo más cálido, donde convivimos, pero hay otros lugares donde pues ya se ve la forma aislada, más común, más estrecha en esa posición. Desde tu argumento, el bienestar social antes, hoy y el futuro, ¿cómo se vislumbran los futuros con lo que hicimos en el pasado? ¿Cuál es entonces el mejor bienestar social? Pero yo creo que hay un hito muy importante que fueron en el siglo XX las dos guerras mundiales. Y esto ha marcado sobre todo, digamos, la pérdida de sentido que se observó claramente después de la Segunda Guerra Mundial, y de cómo como humanidad pudimos producir el Holocausto, y cómo la Shoah, y cómo es posible que hubiéramos sido como humanidad tan supremamente crueles. Hoy en día sabemos que los acuerdos de la Guerra Fría no existen más, que el tema del desarme nuclear ha terminado, y eso es geopolíticamente eso es muy importante porque marca una competencia desmedida sobre los recursos naturales. Todo el mundo se está armando, la Unión Europea está invirtiendo grandes cantidades de su PIB, o importantes en armamento, y claro, nadie quiere dejar de enriquecer uranio para producir pues lo que es la bomba atómica. Acabas de decir algo muy atinado, todo lo que se está distribuyendo para esos fines y nuestra calidad, nuestra forma de vivir, el hecho de que al menos tengas para comer y no tengas para una esperanza de viajar, tener felicidad, ir a conocer incluso nada más tu región para no pensar que vas a volar a otros países. Llega un momento que la ciudadanía, la sociedad no le alcanza para movilizarse, y lo estás diciendo muy atinadamente, es que todos los países de una u otra forma se están preparando, están invirtiendo parte del Producto Interno Bruto a el tema de armamentismos, cuando deberíamos de estar invirtiendo en otros temas de sociedad. Claro, mire, en 1948 el gobierno costarricense tomó la decisión de no tener militares. 58, perdón, de no tener militares. Y en ese momento, Costa Rica, que era un país
en vía de desarrollo pasó a un país de intermedio, de economía intermedia. Esto Ya no fue emergente, ya intermedia. ya intermedia. Okay. Y gracias a que destinó esos recursos que estaban vinculados al ejército a recursos sobre la educación. De ahí el premio Nobel de la Paz, la creación de la Universidad para la Paz en Costa Rica, en la región de Colón. Bueno, que son ejemplos de una especie de desaceleración digamos, del direccionamiento que tiene los países hoy en día. Costa Rica hoy tiene un capital, un bono de carbono, un bono ambiental sumamente importante, perdón, un bono ambiental. Y creo que esos bonos son los que o sea, la lucha por esos bonos, la lucha por esos espacios ambientales van a ser muy complicados. El otro elemento tiene que ver sobre el tema del acceso a estos bienes ambientales, digámoslo así. Y estoy hablando no solamente de la economía circular, sino de los valores circulares. Quiere decir, valores que no se quedan en una axiología lineal, yo soy bueno y los otros poco importan, sino que soy bueno gracias a los otros, ¿no? Como son las teorías de construcción de subjetividad. Claro. Entonces, ahí temas, por ejemplo, teorías como el reconocimiento social de Axel Honneth o de la redistribución en Nancy Fraser, aparecen de nuevo como un elemento diferenciador en el bienestar social de los sujetos. Siempre han estado, pero ahora dentro de un ambiente mucho más contaminado, dentro de un ambiente, pues es fácil mirar y comparar, bueno, qué capacidad de pago tienen las personas en Dubái o en Qatar, etcétera. Y pensamos que tener, claro, y pensamos que tener pues el último Maserati o tener un tipo de auto, de coche más rico, pues eso es el bienestar. Entonces, creo que volvemos un poco a esta idea de una sociedad desinteresada, poco hospitalaria, violenta, hedonista, que es difícil que un tipo de modelo como este sea sostenible. Y como todo el tiempo llega y se termina, estamos charlando muy a gusto con el doctor César Correa. ¿Qué les dirías a todos aquellos que llevan y ejercen políticas públicas sobre todo lo que tenga que ver por mejorar el bienestar social? ¿Qué les das desde tu experiencia? ¿Qué argumentos o seguimientos o qué les dirías para que ellos realmente apliquen buenas políticas públicas? Bueno, uno de los elementos fundamentales de los policy makers es trabajar sobre proyectos. Estos proyectos normalmente han tenido una variación muy interesante de acuerdo con el compromiso que hacen los sujetos frente a esas políticas públicas y que tienen esos niveles de acción deliberativa. Pues no es lo mismo un ciudadano a pie o a un ciudadano que está vinculado a una junta comunal digamos a una organización política o a una ONG, etcétera. Entonces creo que es muy importante pensar la acción y la agencia social desde el bienestar y no desde el enriquecimiento. Sabemos que aquí, como en América Latina, los lugares donde hay dinero en la política, ¿no? Pues ahí está. Todo el mundo quiere ir a... Claro. Y ve lo que está prevaleciendo hoy en día en la sociedad. Claro. La sociedad está en conflicto tremendo con la política. Claro, porque, a ver, hay personas que provienen, que hacen una maestría o que provienen del mundo académico, etcétera, o que no ni siquiera tienen un nivel académico suficiente y a través de la política logran un ascenso en su economía individual. Y yo creo que es muy importante aquí el tema de la ética, de los valores, pero sobre todo valores enraizados en las comunidades que ellos representan, ¿no? O sea, hacer un proyecto no es simplemente
de favorecer al desarrollo, sino cómo ese proyecto mira y sitúa las necesidades específicas de esa comunidad. Okay. Una economía circular desde la política, que bien que lo planteas, maestro, tiene que ver también con esa visión de conjunto, esa visión comunitaria que permite que los programas tengan filtros. Aquí este gobierno ha hecho a través de los programas sociales algo muy interesante. Y es que, por ejemplo, en el tema del campo, ha limitado la cantidad de hectáreas o de territorio para dar los subsidios. Eso ha quitado de en medio, por lo menos en alguna medida, a grandes latifundistas que utilizaban los recursos para las personas con mayor necesidad dentro de su, digamos, su escala económica y escala de negocio, ¿no? Fíjate que me llamó la atención, qué interesante esta charla, ya queríamos cerrar, pero Olan Laki de Brasil con el libro de los pobres rurales, precisamente de los latifundios, cómo quitarlos para empoderar a estos pequeñas hectáreas y darles un sustento, como dices atinadamente. Este gobierno ha hecho precisamente prevalecer esos ecosistemas desde los programas sociales, que yo lo único que le cuestiono es echar a andarlos a producir ya, porque no nomás estar dando el paliativo, ahora sí tenemos que meterle política pública de proyecto, donde generen ese bienestar de riqueza, y no nomás de dar, sino que transformar. Y yo creo que esta fase, si nos está escuchando el equipo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, debe de replantear desde este modelo del bienestar social en la economía mexicana, productividad, para que echen a andar precisamente y mejorar el PIB. Porque realmente, pues el Plan México es muy interesante, pero el Plan México está estructurado para las grandes empresas que transforman desde ese bienestar a los asalariados. Pero va a llegar un momento que entonces estamos debatiendo el 39, el 26 y el 20 y tantos, 28, entre la forma de repartir la riqueza. Y yo creo que ese es el mecanismo. Desde la producción de la economía del bien común que hacen los nórdicos, me parece muy prevaleciente, y sobre todo desde mi experiencia, mi sueño de solidaridad para la humanidad hacia un nuevo modelo de desarrollo que precisamente tiene que ver con el bien común, pero aplicando precisamente una nueva economía. Yo esperaba, doctor César Correa, que después del regreso del COVID fuéramos a abrirnos a una nueva economía del bienestar más solidaria, y parece que fue al revés. Sí. Se contrajo y cada quien quiso hacer lo que quiso. Claro. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, yo creo que esfuerzos tan importantes como el de Max Neff en los años 80 sobre el tema del desarrollo a escala humana debe orientarse a un desarrollo a escala ecocéntrica y no antropocéntrica. Eso permite ver que el ambiente, la huella de carbono, digamos, la salud de los ecosistemas naturales, pues no sean afectados por los humanos. Entonces creo que pensar en una economía circular no es solamente basado en la supervivencia, sino en una forma inteligente, hospitalaria y consciente de producir, distribuir y de generar bienestar, ¿no? Ese bienestar que no está vinculado a la acumulación de bienes, sino a la participación, a la construcción de comunidad y a la construcción de la subjetividad y la intersubjetividad, porque esto es muy importante. Sobre todo porque personas que no tienen la capacidad de asistir a escuelas, de tener programas, programas recreativos, programas de cultura, etcétera, pues generan o pierden una gran oportunidad de desarrollo como personas. Martha Nussbaum lo ha notado en un fabuloso libro que se llama Sin ánimos de lucro, de cómo estamos perdiendo en las universidades el tema de las artes, la cultura, las ciencias sociales, las humanidades,
vinculados solamente al tema de la producción. Creo entonces, para cerrar un poco, Sí, si me pareces, adelante, creo que es interesante cerremos. mirar la sostenibilidad y la responsabilidad socioambiental en una manera integral que vincule no solamente el bienestar de los ecosistemas, sino una mirada ecocéntrica, no antropocéntrica, que permita el desarrollo de los sujetos, sabiendo que, como en el caso de las cianobacterias, como han planteado varios ecologistas importantes y estudiosos del ambiente, pues si desaparecemos, el ambiente va a seguir, la naturaleza va a Sí, seguir. claro. Entonces es una forma de también seguir existiendo en este planeta, y qué mejor que una vía formativa que nos permita generar valores sociales vinculados a la comunidad. Muchas gracias, doctor César Correa, por tan brillantes conocimientos que nos aportas bajo la lectura de diferentes autores y todo ello. Y pues ya vamos a cerrar algunas palabras hacia los televidentes, los que nos escuchan, mejor dicho, los que nos siguen en las redes sociales, porque realmente nos siguen desde la zona centro-occidente y también a nivel nacional y también aquí en la zona de Guadalajara y también en la zona de Bahía y Puerto Vallarta. ¿Qué nos puedes decir en 1 o 2 minutos? ¿Cómo cerrarías el bienestar social? Bueno, yo pienso que ya lo había mencionado un poco, creo que la educación siempre es central, pero no es la única solución. Pero Ok, creo que elementos como la participación, la educación participativa y las metodologías como la investigación-acción participativa nos ayudan a conectar los sujetos que piensan solamente en su economía individual y de llenarse de riquezas a un bienestar gracias a los otros también. ok. Esto permite que una responsabilidad social no solamente se vincule a ISOs como el 14001, en fin. Hay un ISO muy interesante que es el 26000. Ok, Ese ISO es muy interesante porque, si no es obligatorio, de todas maneras orienta hacia la ética y orienta hacia las capacidades que podemos desarrollar como una comunidad saludable mental, emocionalmente, etcétera. Yo creo que el bienestar social, pensado desde la educación emocional macroeconomía, también. sí, claro, pero pensado solo en una educación, perdón, en una economía lineal, pues no tiene sentido, no tiene sentido. Yo creo que una economía circular es eso lo que nos brinda, una circularidad de valores. Eso quiere decir un círculo virtuoso de valores que nos permiten esta sostenibilidad ambiental, Pues socioambiental. muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en las redes, al doctor César Correa, con su gran experiencia que nos abordó precisamente para ustedes cómo abordar el tema del bienestar social, y gracias a todos los que contestaron mi encuesta, porque muchos me dijeron que era muy larga, porque eran 50 preguntas, pero el doctor César Correa, que sabe de todas estas investigaciones a nivel doctoral, hasta son poquitas, 50 preguntas, pero gracias por contestarlas, porque el mínimo necesario eran 300 y lo logramos gracias a ustedes que nos siguen en las redes, y también al doctor César porque también me la contestó. Muchas gracias Con a todo gusto. todos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.